el corazón misionero de la fe cristiana puede entender mejor esto que quien mira con la lupa política este proceso. Quien mira esto con la lupa política puede pensar que los cristianos eran socios de los comerciantes que colonizaban, y eso con toda honradez puede ser que uno u otro, pero ese no era el corazón misionero del siglo XVIII ni del siglo XIX. El corazón misionero era llana y sencillamente, esta gente entendía que la fe cristiana, fíjense, hay un texto en la Sagrada Escritura que dice: será predicado este evangelio en todo el mundo y luego vendrá el fin. O sea, para el cristiano misionero del siglo XVIII, del siglo XIX, el lograr que Cristo venga es compromiso y responsabilidad de la obra misionera. Por lo tanto, para ellos eso era una pasión. Desde luego, lo que pasa es que era más fácil entrar a estos países asiáticos junto o detrás del comercio, porque llana y sencillamente el comercio le abría las puertas para ese proceso. Pero la evidencia está en que en algunos de ellos, como en Corea, el cristianismo llegó antes que llegaran los comerciantes. O sea, porque esa era la pasión de la fe cristiana. Donde quiera había un país, allí tenía que llegar las buenas nuevas del Evangelio, allí tenía que ser predicado el Evangelio. Pero desde luego los tratados que firmaban estos países asiáticos con Alemania, con Estados Unidos, con Gran Bretaña, pues eran pasaportes para los misioneros, porque ellos no decían que eran misioneros. Ellos llegaban y le preguntaban: ¿y usted a qué viene? Dice: nosotros somos comerciantes que venimos también a trabajar como parte del tratado. Ah, bueno, adelante. O simplemente: ¿quién es usted? Pues yo soy ministro. ¿Y a qué usted viene? Dice: bueno, pues la gente que está aquí me han entregado una carta para que yo pueda de esta manera atender a las necesidades espirituales de ellos. Bueno, pues entre, porque no se les podía impedir. Y desde luego, una vez estaban dentro, entonces ellos comenzaban la labor de evangelización. La labor de evangelización no la realizaban para convencer a los coreanos o a los asiáticos o a los chinos de que Dios era norteamericano o que Dios era de Gran Bretaña. No, simplemente era para hacerles entender a ellos las verdades del Evangelio. Pero desde luego, a la hora de estos movimientos levantarse contra el imperio colonial, pues veían al cristianismo como parte del imperio colonial, y por lo tanto los cristianos también pagaban los platos rotos. Ahora, por ejemplo, yo mencioné la semana pasada el testimonio del fundador de Christian Aid, que fue misionero en la China, hasta el día que lo fueron a buscar a su casa en China. Lo arrestaron, y después que lo golpearon y después que lo entrevistaron, lo recogieron a su familia, lo llevaron al aeropuerto, lo montaron en un avión y le dijeron: el día que usted vuelva aquí, nos respondemos por su vida. Pues ya y sencillamente, si el espíritu de este hombre hubiera sido un espíritu comercial, pues él allí no estaba ganando nada. De hecho, Billy Graham inclusive le dijo a él: quédate conmigo, yo estoy desarrollando un ministerio evangelístico a nivel mundial, y tú eres un excelente predicador, yo quisiera que te quedes conmigo. Sin embargo, y esto me lo dijo él a mí conversando, ¿sabes? Sin embargo, lo que yo sentí en ese momento no era quedarme con Billy Graham. Lo que yo sentí en ese momento era levantar un ministerio para ayudar a mis hermanos que dejé en la China, nacionales, que ellos tenían que encargarse ahora de la propagación del Evangelio. Y desde luego empieza a desarrollar
ese ministerio aún con la oposición, porque la mentalidad del misionero, y todavía sigue siendo en algunas entidades misioneras, la mentalidad del misionero es que él tiene que ir. Misionero es el que va, misionero es el que convive, misionero es el que interactúa, misionero es el que está con ellos. Entonces, este hombre creó un movimiento misionero distinto. Él dijo, no, misionero debe ser el nacional. Nosotros lo que debemos hacer es simplemente proveer para las necesidades de ellos. Y desde luego, a mí me gusta más esa visión, con toda honradez, porque a mí si me mandan ahora de misionero para la China, pues a mí me tienen que pagar el pasaje, me tienen que pagar el salario, me tienen que asegurar que mi casa aquí me la sigan pagando, porque un día yo tengo que regresar y yo tengo que tener una casa. Tengo que negociar que me permitan por lo menos una vez al año me lleven mis nietos a la China. O sea, cuando vienen a ver el presupuesto que gastan conmigo, preparan 10 o 12, no que 10 o 12 montones, 100 misioneros chinos. Con el salario que me pagarían a mí, sostienen a 100 misioneros en la China. Entonces, pues a mí me hace más sentido ese ministerio, sobre todo cuando ese misionero no necesita aprender el idioma, porque lo sabe, no necesita aprender la cultura, porque la tiene, vive allí, está allí, interactúa ahí, esa es su tierra, ese es su mundo, esa es su idiosincrasia. Pues a mí me hace mucho más sentido la visión de Christian Aid que otras visiones. Yo, pues obviamente, a todo el que es misionero yo le amo y le ayudo, pero a la hora de identificar y de distinguir, pues a mí me hace más sentido la labor misionera de Christian Aid en ese sentido que otras labores misioneras. Pero lo que quiero resaltar es que si esta gente, porque hay mucha gente que dispara de la baqueta y dice, no, que el cristianismo lo que hizo fue apoyar el capitalismo en su invasión a Europa, al Asia. Mira, el cristianismo lo que hizo fue pagar con un precio bien caro el haber entrado por la puerta del capitalismo. Pagó con su propia vida la fe. Pero gracias al Señor, como vimos en parte de la película, gracias al Señor que el modelaje de su fe fue tan vívido y que la gente lo aceptó, la gente lo creyó, y en los peores momentos, en las peores crisis, la gente en estos países asiáticos se mantuvo cristiana. De hecho, yo conversé con una extraordinaria misionera, yo no sé si ya partió con el Señor, pero cuando en la década del 80 se abrió la cortina de bambú, ella fue invitada para ir a la China a predicar. Y desde luego, pues ella, imagínense, a mí me están invitando a la China a predicar, eso es lo novel, es donde todo el mundo en aquel momento quería ir para conocer qué estaba pasando en la China, ¿verdad? Pues cuando ella llegó a la China, le disgustó muchísimo que la noticia que le dieron era que ella iba a predicar en un círculo de oración de la China. Y ella, eso la incomodó, porque ella iba soñando, cuando yo llegue a China, qué gran privilegio Dios me ha dado de educar, de ministrar, de enseñar teológicamente a los chinos, de mostrarle el Evangelio, ¿no? Esas cosas que a veces se le pegan a los que hacemos trabajo misionero, ¿no? Que pensamos que somos la última Coca-Cola en el desierto. Bueno, pero ¿qué sucede? Que cuando ella llega, se frustró porque para donde la han invitado es para una vigilia. A una reunión, en una vigilia. Y ahí dice que eso a ella como que le laceró su ego, ¿no? Entonces, lo peor fue que después le dijeron que había que viajar cerca de 9 horas en carro. Y ella preguntó que a qué hora era su participación, y ahí fue la gota que colmó la copa. Su participación era a las 3 de la mañana. Y ella dice, ¿y qué rayo va a aprender esta gente de mí a las 3 de la mañana?
Ella está frenética, molesta, con coraje, un viaje tan extenso, llegar allí, finalmente cuando ella llega, era en un lugar apartadísimo, casi no había mucha luz, y desde luego ella empieza entonces a hablar con el intérprete, y una vez llegó al lugar, ellos estaban adorando al Señor en voz alta, y ella le dijo al intérprete: quiero que me interprete para irme ambientando con lo que ellos dicen. Bueno, ellos están orando por su país. Dice: ¿por mi país? Sí, ahora mismo están orando por su país. ¿Y qué están diciendo? Dice: están orando para que Dios envíe un avivamiento a Estados Unidos. Llevaban 4 días en la vigilia. Ese era el cuarto día. Eran las 3 de la mañana del cuarto día y nadie se había ido de la vigilia. Imagínense si no tienen derecho a orar por un avivamiento en Occidente. Y la cantidad que... No, la cantidad eran miles de personas reunidas en la vigilia. O sea, es ese tipo de cosas, ¿no? Que se da allí, contrario a lo que acá, pues a veces nos imaginamos. ¿Qué va? Mire, yo he visto películas de bautismo en la China en el invierno, esparcen la nieve para un lado, los cantos de hielo, y ahí meten la gente a bautizar. Yo no sé si le congelan los pecados, se los entierran, algo sucede, pero no es... Y no se niegan al bautismo, es la cosa. Pasen los pedazos de hielo y ahí está el padre. Ay, Dios mío, Dios me libre de yo bautizar en estas condiciones, ¿verdad? Ahora, desde luego, estos misioneros protestantes crearon un sistema de iglesia para que los nacionales la dirigieran, y créame, eso fue el cuidado providencial de Dios, porque de la única manera. Y déjeme decirle algo, en Corea hay protestantes como usted no se imagina. Por ejemplo, en Corea hay una iglesia, la iglesia de, bueno, él se cambió el nombre ahora, por Pablo David creo que se llama, pero yo lo conocía como Paul Jong Ri-sho. Esa es una iglesia de millones de miembros. Para que ustedes tengan una idea, el pastor de esa iglesia, cuando sale en su avión propio, escoltado como por 70 guardaespaldas que lo acompañan. No, esto es otra cosa. Por John Quicho es otra cosa, sí, con una de. Pero bueno, tienen que tener un hombre bajo estas condiciones, tiene que tener guardaespaldas, por una sencilla razón. O sea, está dentro de un contexto religioso donde el fanatismo religioso es muy fuerte. Para empezar, el fanatismo religioso en estos países es muy fuerte. Número 2, el cristianismo en muchos de estos países todavía se vincula con Occidente, con el capitalismo. Por lo tanto, cuando se hacen discursos contra ellos, lo que se arguye es que son representantes del capitalismo, y esas cosas pues obviamente pues hacen que estas personas tengan que tomar unas medidas para protegerse. Mire, yo aquí no necesito ningún guardaespaldas, pero yo he estado en repúblicas donde me han asignado un soldado con un rifle, y para donde quiera yo me muevo, él va detrás de mí. Y obviamente a mí no se me ocurre decirle váyase, porque él dice no, a mí me asignaron a cuidarlo a usted. Pues claro, pues imagínense, está la guerrilla, están estos movimientos en Centroamérica que darían cualquier cosa por secuestrar a uno, pues eso es. Y yo no, a mí no se me ocurre decirle no, váyase para allá. Es más, fue bien gracioso porque a mí me da compasión, ¿no? Y cuando he ido a sitio a comer, le digo, pero entre conmigo, y me dice, no